Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire del mercado de prisioneros en Calrión era pesado, saturado de un olor metálico a sangre seca, óxido y sudor. Diego caminaba en silencio entre las jaulas alineadas como si fueran trofeos de una cacería interminable. Los gritos de los vendedores se mezclaban con los lamentos apagados de los cautivos, formando un murmullo inhumano que lo golpeaba en el pecho. Había sobrevivido batallas que habían destruido ejércitos enteros, y sin embargo, ese lugar lo hacía sentir inquieto, como si algo en él estuviera fuera de lugar. Los tambores resonaron cuando fue llamado al estrado principal. El gobernador alienígena, un ser de piel escamosa y mirada cruel, lo esperaba sentado en un trono de huesos. La multitud se agolpaba alrededor, ansiosa de presenciar la ceremonia. Diego había vencido en una campaña imposible, defendiendo un mundo fronterizo con apenas un puñado de hombres. Había ganado, pero no por gloria, sino porque no aceptaba rendirse. El gobernador levantó una mano enguantada, y dos figuras fueron arrastradas al frente. Sus cadenas tintinearon contra el suelo metálico, resonando como un eco que parecía interminable. Eran dos mujeres idénticas, altas, esbeltas, con la piel plateada que brillaba bajo la luz azulada de las antorchas de plasma. Sus ojos violetas, intensos como piedras preciosas, no mostraban miedo sino una furia contenida, como si cada respiración fuera un desafío. Sus cabellos, largos y oscuros, caían desordenados por la violencia con la que habían sido empujadas. Vestían túnicas raídas, apenas suficientes para cubrirlas de la vergüenza que los guardias querían infligirles. «Son tuyas, humano», anunció el gobernador con voz grave, cada palabra cargada de desprecio. Dos gemelas de sangre real caídas en desgracia. Úsalas como desees, son tu recompensa. La multitud rugió de júbilo. Para ellos, aquello era un espectáculo, un premio grotesco digno de un guerrero que había sobrevivido a lo imposible. Diego no respondió al instante. Su mirada recorrió los rostros de las gemelas. La de la derecha, con la mandíbula tensa, lo observaba como si quisiera clavarle un cuchillo en la garganta en ese mismo momento. La otra, de facciones más suaves, tenía lágrimas contenidas en los ojos, aunque se negaba a dejarlas caer. Una mostraba rabia, la otra un dolor silencioso, pero ambas irradiaban una dignidad que ni las cadenas ni la humillación podían destruir. El gobernador inclinó la cabeza hacia un lado, divertido por el silencio del humano. «¿Qué ocurre, guerrero? ¿No sabes qué hacer con un regalo tan valioso?» Diego apretó la mandíbula, sin apartar la vista de ellas. En su interior, un torbellino de pensamientos lo golpeaba. Había visto la esclavitud, había visto lo que los poderosos hacían con los débiles, pero nunca lo había aceptado. Ahora, frente a él, esas dos mujeres eran arrojadas como si fueran carne, como si no tuvieran más valor que el de un botín de guerra. Neria, la gemela de la mirada dura, dio un paso hacia adelante a pesar de que los guardias la empujaban para que se mantuviera sumisa. Su voz, rota pero firme, resonó en medio del estrado. «Si piensas tratarnos como lo han hecho los demás, humano, será tu última noche con vida». Un murmullo recorrió a la multitud. Los guardias alzaron sus armas, dispuestos a golpearla por su insolencia, pero Diego levantó una mano, deteniéndolos. La calma en su gesto sorprendió a todos. «Bajen las armas», ordenó con voz firme, y aunque no era su ejército, hubo algo en su tono que los obligó a obedecer. Se acercó a las dos hermanas. La tensión en el aire era palpable, como si cada paso suyo pesara toneladas. Diego se detuvo frente a ellas, lo suficientemente cerca para ver la rabia en los ojos de Neria y el temblor en los labios de Kaela, la gemela de mirada triste. Se agachó lentamente y, para sorpresa de todos, tomó las cadenas que unían sus muñecas. Con un tirón seco, activó el mecanismo que las liberaba. El sonido metálico de los grilletes cayendo al suelo retumbó como un trueno en medio del silencio del mercado. Las gemelas quedaron paralizadas, sin entender lo que acababa de suceder. El gobernador frunció el ceño, intrigado y molesto. «¿Qué significa esto, humano?», escupió. Diego se incorporó, mirándolo fijamente. «Significa que no son objetos. Y que si este es tu premio, me niego a recibirlo de la forma en que lo planteas». La multitud estalló en murmullos y gritos. Algunos lo llamaron loco, otros lo vitorearon por su osadía. Los guardias dudaron, esperando una orden de su gobernador. Neria lo miró con incredulidad, como si no pudiera comprender por qué un hombre al que no conocía había hecho eso por ella y su hermana. Kaela, en cambio, dejó escapar una lágrima que había contenido con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo,
respiró sin sentir un cuchillo en el corazón. Diego permaneció firme, sabiendo que con ese simple gesto acababa de sellar un destino peligroso. No era solo la vida de las gemelas lo que había cambiado, sino también la suya. Y mientras el gobernador lo observaba con furia contenida, Diego comprendió que el verdadero combate apenas comenzaba. El palacio del gobernador, con sus pasillos de piedra negra y columnas recubiertas de símbolos alienígenas, parecía más una prisión disfrazada de lujo que una residencia. Diego fue escoltado hasta una de las torres que le habían asignado como aposento personal. Los guardias lo dejaron allí junto a las gemelas, lanzándolas al suelo como si fueran despojos. La puerta metálica se cerró con un golpe seco, dejándolos en un silencio espeso, apenas interrumpido por el crepitar de unas antorchas de energía azul que iluminaban la estancia. Neria fue la primera en levantarse. Con el cabello desordenado cayéndole sobre el rostro, lo observaba como una fiera acorralada, lista para lanzarse sobre él en cualquier momento. Su postura era tensa, cada músculo preparado para el ataque. Kaela, en cambio, permanecía sentada en el suelo, respirando agitada, con los ojos fijos en el suelo como si todavía llevara el peso invisible de las cadenas. Diego se quitó la capa manchada de polvo y sangre que llevaba encima y la dejó sobre un sillón. Luego, sin pronunciar palabra, buscó una jarra con agua en la mesa cercana. Vertió líquido en 3 copas de cristal tallado y las colocó frente a ellas. El gesto desconcertó a las hermanas. «No entiendo qué pretendes», escupió Neria, cruzando los brazos con dureza. «Nos liberaste de los grilletes, pero sigues siendo parte del juego de este maldito gobernador». Diego la miró con calma. «No son mis prisioneras. No quiero que lo sean». Kaela levantó la vista por primera vez desde que entraron a la habitación. Sus ojos violetas brillaban bajo la tenue luz, cargados de incredulidad. «Entonces, ¿qué somos para ti?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Diego no respondió de inmediato, porque en el fondo ni siquiera él sabía cómo definirlo. Lo único que tenía claro era que nunca las trataría como el gobernador esperaba. Finalmente, se acercó a la mesa y se sentó, dejando una copa frente a él. «Por ahora, lo único que quiero es que descansen. Nadie va a hacerles daño mientras estén aquí conmigo». El silencio se prolongó, interrumpido solo por el latido de la tensión. Neria, desconfiada, se acercó lentamente y tomó la copa, como si esperara encontrar veneno en su interior. La bebió de un trago, con la mirada fija en Diego. Kaela la siguió con más timidez, bebiendo despacio, como si saboreara no solo el agua, sino también el extraño alivio que le provocaba aquel gesto sencillo. Diego encendió otra lámpara de energía en un rincón de la habitación. La luz reveló con más claridad las marcas que ambas hermanas llevaban en la piel, cicatrices finas en los brazos, huellas de cadenas recientes en las muñecas y moretones apenas visibles en el cuello. Neria intentó ocultarlas con orgullo, pero Kaela, al notar que las observaba, bajó la mirada avergonzada. «No tienen por qué esconder nada», dijo Diego con voz firme. «No es su culpa». Aquellas palabras parecieron romper un muro. Kaela soltó un sollozo, tapándose la boca con ambas manos. Neria la rodeó con un brazo, intentando calmarla, aunque en sus ojos también brillaba un destello de dolor que se negaba a mostrar. Diego se levantó y buscó en un arcón cercano un paño limpio. Lo humedeció con agua y se acercó a ellas. Neria retrocedió un paso, desconfiada. «No me toques», advirtió, con la voz cargada de amenaza. «No voy a hacerte daño», respondió Diego, sin levantar la voz. «Solo quiero limpiar esas heridas». Por un momento, parecía que ella lo atacaría. Sin embargo, Kaela puso una mano sobre el brazo de su hermana. «Déjalo», susurró. «Por una vez, no parece un enemigo». Neria apretó los dientes, pero no la apartó. Diego tomó con suavidad el brazo de Kaela y limpió la marca en su muñeca. Lo hizo con un cuidado casi reverente, como si cada movimiento estuviera destinado a borrar la humillación que habían sufrido. Kaela lo observaba con una mezcla de alivio y confusión, incapaz de entender por qué un hombre al que apenas conocía estaba mostrando tanta compasión. Después, se acercó a Neria. Ella lo miró con rabia, pero no se movió cuando él comenzó a limpiar sus heridas. Sus respiraciones se cruzaban a centímetros de distancia. Diego podía sentir el calor de su piel, el temblor contenido en sus músculos. Neria no apartó la mirada en ningún momento, como si quisiera desafiarlo, como si buscara una razón para odiarlo, pero no la encontraba. Cuando terminó, se apartó lentamente. «Listo», dijo con calma. Neria respiró hondo, apartando la mirada hacia la ventana,
como si no quisiera admitir que aquel gesto había tocado algo en su interior. La noche avanzó. Diego se acomodó en el suelo, cerca de la puerta, dejando la cama para ellas. Neria lo observó con extrañeza. ¿No vas a dormir en tu propia cama? La cama es suya esta noche. No pienso ocuparla. La respuesta dejó un silencio espeso en la habitación. Kaela se acomodó con cuidado sobre el colchón, agotada, mientras Neria permanecía de pie, sin decidirse. Finalmente, con un suspiro de resignación, se recostó junto a su hermana. Antes de cerrar los ojos, Kaela murmuró, con la voz apenas audible. Gracias, Diego. El humano no respondió, pero sonrió levemente en la penumbra. La oscuridad envolvió la habitación, y mientras el sueño caía sobre ellos, las primeras semillas de un lazo imposible comenzaron a echar raíces en aquel lugar destinado al sufrimiento. Los días siguientes se deslizaron como una cuerda tirante que podía romperse en cualquier momento. Diego sabía que su gesto en el mercado no había pasado desapercibido. Los guardias del gobernador lo seguían con la mirada, anotando cada detalle de lo que hacía, esperando que diera un paso en falso. El gobernador era un hombre de poder, pero también de orgullo, jamás permitiría que un humano lo desafiara sin consecuencias. Aún así, dentro de la torre, la atmósfera se transformaba lentamente. La primera noche había estado marcada por la desconfianza. La segunda, por el silencio incómodo. Pero en la tercera, algo cambió. Diego había conseguido que les llevaran ropa limpia y comida decente, a costa de soportar burlas y preguntas sobre qué estaba haciendo con su premio. No respondió. Solo lo aceptó, porque sabía que cualquier palabra podía convertirse en un arma contra él. Las gemelas, en cambio, empezaron a observarlo de otra forma. Kaela, la más frágil en apariencia, comenzó a sonreír tímidamente cuando él le ofrecía agua o le servía un plato de frutas. Neria, aún con su carácter fiero, lo miraba de reojo cuando creía que no se daba cuenta. Era como si esperara descubrir la máscara detrás de la cual se ocultaba. Esa noche, la tensión alcanzó un punto diferente. Habían terminado de cenar en silencio, y Diego se acercó a la ventana que daba al patio interior. Desde allí se veía el entrenamiento de los soldados del gobernador, lanzando lanzas de energía contra objetivos metálicos. La disciplina era brutal, pero mecánica. Ninguno de ellos peleaba con la pasión con la que lo había hecho en el campo de batalla. No comprendo qué es lo que quieres de nosotras, rompió el silencio Neria, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. Diego giró apenas la cabeza, sin apartarse de la ventana. No quiero nada. Eso es mentira, insistió ella, avanzando un paso. Nadie hace algo así sin esperar algo a cambio. Kaela, nerviosa, intervino con voz suave. Neria, por favor. No, Kaela. Él nos liberó, sí, pero seguimos aquí, en esta torre, vigiladas, y bajo la mirada del gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarse? ¿Qué sentido tiene? Diego se giró entonces. Su mirada no era de desafío, sino de calma. Tal vez no haya un sentido que puedas aceptar. Tal vez solo estoy cansado de ver cadenas en todas partes. Neria apretó los labios. Había esperado cinismo, una sonrisa arrogante, incluso una confesión de deseo. Pero encontró una verdad que no sabía cómo atacar. El silencio se volvió más pesado. Diego regresó a la mesa y comenzó a recoger los restos de la cena. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Kaela se levantó lentamente y se acercó a él. Puso una mano temblorosa sobre la suya, deteniéndolo. No tienes que hacerlo tú, murmuró. Diego la observó, sorprendido por el gesto. Había algo en esos ojos violetas que transmitía gratitud y miedo al mismo tiempo. No me molesta, respondió él, casi en un susurro. Neria los miraba desde la cama, con el ceño fruncido. Había celos en su mirada, pero no hacia su hermana, sino hacia la sensación de perder el control sobre lo que estaba sucediendo. Kaela retiró lentamente la mano, pero en sus labios apareció una sonrisa pequeña, casi tímida. Se sentó junto a Diego mientras él seguía recogiendo. Era un acto simple, pero en ese lugar cargado de sombras, se sentía como una chispa de luz. Más tarde, cuando la habitación quedó sumida en penumbra, Diego se recostó en el suelo como cada noche. Las gemelas estaban en la cama, pero el silencio era distinto al de los días anteriores. Neria, incapaz de dormir, se levantó sin hacer ruido y caminó hasta donde él estaba. Levántate, dijo en voz baja, con una dureza que escondía algo más. Diego abrió los ojos y la vio de pie, con los brazos tensos y la respiración agitada. Se incorporó lentamente, sin entender.
¿Qué sucede? Neria lo tomó por la ropa y lo empujó contra la pared. La cercanía era sofocante. Sus ojos ardían, pero no de odio, sino de un fuego que ni ella misma parecía controlar. Eres un necio, susurró, con los labios temblando a un aliento de los suyos. Si alguien nos ve, si alguien descubre lo que haces, morirás por nosotras. Diego la sostuvo por los hombros, firme, pero sin violencia. La miró fijamente, su respiración mezclándose con la de ella. Vale la pena, respondió con calma. Neria lo observó como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Y entonces, sin pensarlo, lo besó. Fue un beso abrupto, cargado de rabia y deseo contenido. Diego respondió con la misma fuerza, tomándola por la cintura, acercándola aún más. Era un choque de mundos, una tormenta que llevaba días acumulándose. Kaela, desde la cama, abrió los ojos al escuchar el movimiento. No dijo nada. Solo los observó en silencio, con una mezcla de asombro y algo que no se atrevía a nombrar. Cuando Neria se separó, jadeante, lo miró con furia y confusión. No entiendes en lo que te estás metiendo, humano. Diego sonrió, con la respiración agitada. Tal vez sí. Ella retrocedió un paso, llevándose una mano a los labios. No dijo nada más. Se giró y volvió a la cama, tumbándose junto a su hermana, que fingió dormir para no revelar que había visto todo. Diego permaneció de pie, mirando la oscuridad. Sabía que esa noche había cruzado un límite del que ya no podrían volver atrás. La torre se había convertido en un refugio extraño, casi irreal. Afuera, la ciudad de Calrión hervía con tensiones políticas, rumores de rebelión y los festines del gobernador. Adentro, en aquella estancia custodiada día y noche por guardias armados, la vida era un delicado equilibrio entre el miedo y una ternura que crecía en silencio. Neria y Kaela habían comenzado a moverse por el lugar con más libertad, aunque siempre con cautela. Ya no comían en silencio ni se escondían de la mirada de Diego. Empezaban a hablar, a preguntar por la tierra, por las batallas que él había peleado, por lo que significaba ser un hombre entre los suyos. Kaela escuchaba con fascinación. Cada palabra suya era para ella como un hilo de esperanza hacia un mundo que jamás había conocido. Neria, en cambio, lo cuestionaba todo, retándolo a cada respuesta, probando sus límites como si buscara descubrir dónde se rompería. Pero no se rompía. Diego aguantaba sus provocaciones con paciencia, incluso con una sonrisa, y eso la confundía aún más. Una noche, después de una cena improvisada con pan y frutas, las tres figuras estaban reunidas en la cama. Neria se había acomodado en el borde, con los brazos cruzados, aparentando indiferencia. Kaela estaba recostada, apoyando la cabeza en el hombro de Diego, que se mantenía sentado con la espalda contra la pared. La escena habría parecido doméstica, incluso tierna, si no fuera porque cada sombra que pasaba por la ventana recordaba que estaban siendo vigilados. Nunca pensé que un humano pudiera, Kaela dudó, buscando las palabras correctas. Que pudiera tratarnos así. Así como, preguntó Diego, mirándola. Ella bajó la vista, sonrojada. Como personas. Diego guardó silencio unos segundos, dejándole espacio a sus palabras. Después, le acarició suavemente el cabello. ¿Por qué esos son? Kaela cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Neria los observaba con rabia contenida, aunque no dirigida contra él. Era la furia de alguien que había perdido demasiadas cosas y no sabía cómo aceptar que la vida todavía podía ofrecerle algo distinto. De repente, un ruido metálico rompió la calma. Provenía de la ventana. Neria se levantó de inmediato, tomó el cuchillo que había escondido bajo la cama y se acercó en silencio. Diego también se puso en pie. Con un gesto rápido, corrió la cortina. Un pequeño dron de vigilancia flotaba en el exterior, con su ojo rojo encendido, grabando cada movimiento de la habitación. Neria lo atravesó con el cuchillo, clavándolo en la pared antes de que pudiera escapar. El dron chisporroteó y se apagó, pero el daño ya estaba hecho. Nos han visto, murmuró, apretando los dientes. Diego sintió un frío recorrerle la espalda. El gobernador no necesitaba muchas excusas para castigarlo, y ese dron había capturado más de lo que debía, no solo su cercanía con las hermanas, sino la intimidad que crecía cada noche. Kaela se levantó, pálida. ¿Qué haremos? Diego miró a ambas con determinación. Lo que siempre. Resistir. Pero esa respuesta, aunque firme, no podía ocultar la tensión que se acumulaba en sus corazones. Horas más tarde, cuando la noche estaba avanzada y la ciudad dormía, Neria se deslizó de la cama y se acercó a Diego. Él estaba despierto, sentado en el suelo junto a la puerta,
con la lanza que había conseguido oculta bajo una manta. Sus ojos se encontraron en la penumbra. «Eres un idiota», susurró ella, arrodillándose frente a él. «Todo esto es tu culpa». «Lo sé». Ella se inclinó hacia él, sus labios casi rozando los suyos. «Podrías habernos usado, como todos esperaban. Nadie habría dicho nada. Estaríamos seguras, obedientes, invisibles». Diego sostuvo su mirada. «¿Eso es lo que quieres? Ser invisible». Neria dudó. Por un instante, toda su dureza se quebró. Sus manos temblaron cuando lo tomó del rostro, y lo besó otra vez, esta vez más lento, con un ardor que mezclaba rabia y necesidad. Diego correspondió, con la misma fuerza contenida, como si cada caricia fuera un desafío al destino. Kaela, desde la cama, los observaba con los ojos entreabiertos. No sintió celos, ni dolor, sino algo más complejo, un calor que la envolvía, un anhelo que crecía cada vez que veía cómo Diego trataba a su hermana, cómo la hacía bajar las defensas que ella misma jamás había podido derribar. Cuando se separaron, Neria apoyó la frente contra la de él, jadeante. «Si mueres por nosotras, juro que no dejaré que sea en vano». Diego sonrió, aunque en sus ojos había un brillo sombrío. «No pienso morir todavía». Las horas que siguieron fueron un torbellino silencioso de caricias robadas y miradas compartidas. El amanecer los encontró enredados en un triángulo imposible, Neria, rendida a pesar de sí misma, Kaela, buscando refugio en los brazos del humano, y Diego, con el peso de saber que cada instante de ternura los acercaba un paso más al castigo. En la sala del trono, mientras tanto, el gobernador observaba las imágenes capturadas por los drones restantes. Sus ojos brillaban con malicia. «Así que el humano cree que puede desafiarme. Bien. Que se prepare, porque su premio pronto se convertirá en su condena». La noche apenas había terminado cuando el estruendo de pasos metálicos retumbó en los pasillos de la torre. Diego despertó de golpe, instintivamente tomando la lanza escondida, pero la puerta se abrió de un golpe brutal antes de que pudiera reaccionar. Una docena de soldados irrumpieron en la habitación, armados con lanzas de energía y látigos eléctricos. Neria saltó de la cama como una fiera. Con un movimiento ágil, arrojó un cuchillo que se había guardado entre las sábanas. El arma se clavó en el pecho del primero que entró, que cayó con un rugido metálico. Kaela gritó al verlo, pero no retrocedió. Tomó las cadenas viejas que aún colgaban de la pared y las blandió como un látigo improvisado, golpeando a otro guardia en el rostro. Diego se lanzó contra los intrusos, atravesando a uno con la lanza y derribando a otro con un puñetazo que hizo crujir huesos. El combate fue brutal, corto y sangriento. Pero estaban superados en número. 2 soldados sujetaron a Neria por los brazos, otros 3 derribaron a Kaela, arrancándole un grito, y 6 se abalanzaron sobre Diego, que resistió hasta el último momento antes de que una descarga eléctrica lo paralizara, dejándolo de rodillas. Los 3 fueron encadenados, arrastrados por los corredores como trofeos de caza. Pasaron por el patio central, donde los soldados que no habían participado en la redada los miraban con desprecio, algunos con diversión. Neria levantaba la cabeza con orgullo, negándose a mostrar debilidad. Kaela, en cambio, lloraba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre las piedras frías. Diego, con la respiración entrecortada, caminaba con la determinación de quien sabe que cada paso lo acerca a un destino incierto, pero no aceptará la derrota. La celda en la que los arrojaron era un agujero húmedo y oscuro bajo el palacio. Los muros rezumaban humedad, y el aire estaba cargado de moho y desesperación. Apenas había un catre de piedra y un recipiente con agua turbia. Los soldados cerraron la puerta con un portazo, y el eco metálico de los cerrojos resonó como una sentencia. Kaela cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos llenaron la oscuridad. Neria se dejó caer junto a ella, abrazándola con fuerza. Por primera vez, su máscara de dureza se resquebrajó. Sus ojos también se llenaron de lágrimas, aunque intentó ocultarlas contra el hombro de su hermana. Diego se acercó, tambaleándose aún por la descarga. Se arrodilló frente a ellas y tomó sus manos. «No lloren», dijo con voz firme, aunque su propio pecho ardía de impotencia. «No mientras yo esté aquí». Kaela lo miró, con el rostro empapado. «Nos matarán, y será por culpa tuya». Neria la abrazó más fuerte, como si quisiera absorberle el dolor, pero también miró a Diego con rabia. «No debiste liberarnos. No debiste besarnos. Ahora él tiene la excusa perfecta para destruirnos a todos». Diego sostuvo su mirada, sin apartarse. «Tal vez, pero prefiero esto que verlas otra vez encadenadas como animales».
Prefiero morir luchando por ustedes que vivir siendo parte de su juego. Las palabras cayeron en la celda como un fuego encendido. Kaela lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Neria apretó los dientes, intentando odiarlo, pero no pudo. Algo en su interior cedió. La noche avanzó lenta. El frío se colaba por las grietas de la piedra. Diego se sentó contra la pared, y pronto Kaela se acurrucó a su lado, buscando calor. Neria dudó, pero al final también se acercó, recostándose del otro lado. Los tres quedaron juntos, un nudo de cuerpos y respiraciones, compartiendo el poco calor humano que quedaba en ese lugar de sombras. En medio de la penumbra, Kaela murmuró: «Prefiero morir contigo que volver a ser esclava». Neria bajó la cabeza, pero no negó las palabras. Diego las rodeó con sus brazos, sintiendo sus corazones latiendo contra el suyo. Había una ternura extraña en ese encierro, como si el amor naciera con más fuerza cuando la muerte estaba tan cerca. El amanecer llegó sin piedad. El chirrido de los cerrojos anunció la visita de los soldados. El gobernador no los dejaría pudrirse en la celda. Tenía planes más crueles. Pero mientras la puerta se abría, Diego sabía que su vínculo con las hermanas se había sellado allí, en esa oscuridad. Un vínculo que ni las cadenas ni la muerte podrían romper. El rugido de la multitud era ensordecedor. Miles de gargantas clamaban el inicio del espectáculo mientras Diego, Neria y Kaela eran arrastrados hasta el centro del Coliseo. El suelo de arena rojiza estaba manchado por la sangre de incontables combates anteriores. Las gradas se alzaban como un mar de rostros excitados, esperando el espectáculo de la humillación y la muerte. El gobernador apareció en lo alto de su trono, con su capa dorada ondeando bajo el viento. Su voz, amplificada por los cristales de resonancia, retumbó por todo el lugar. «Ciudadanos de Calrión, hoy contemplarán el destino del humano insolente y de las dos gemelas deshonradas. Creyó que podía desafiarme, que podía convertir a esclavas en compañeras. Hoy su error será el entretenimiento de todos». La muchedumbre rugió con júbilo. Desde jaulas ocultas bajo la arena comenzaron a elevarse enormes compuertas. El suelo temblaba. Del interior emergieron criaturas monstruosas, 3 bestias de piel oscura, blindadas por placas óseas, con fauces de doble mandíbula y ojos encendidos como brasas. Cada una era del tamaño de un toro, con garras capaces de desgarrar acero. Kaela apretó la mano de Diego con fuerza desesperada. Su respiración era rápida, entrecortada, pero en sus ojos había una chispa de valentía. Neria, en cambio, sonrió con un brillo feroz, como si el combate fuera el único lenguaje que todavía comprendía. «Si muero hoy», dijo Diego, entregándole una mirada intensa a las dos, «será luchando por ustedes». Neria le deslizó a escondidas un cuchillo pequeño, que había logrado ocultar en la celda. Diego lo tomó sin decir palabra, agradeciéndole con la mirada. El primer rugido llenó el aire. Una de las bestias se lanzó hacia ellos como un relámpago de músculos y garras. Diego rodó por la arena, esquivando el zarpazo que levantó una nube de polvo. Neria arrancó una lanza caída de manos de un guardia distraído en el borde de la arena y la blandió con fuerza sobre la criatura. La punta atravesó una de las placas óseas, arrancándole un chillido desgarrador. Kaela, con las cadenas viejas que aún colgaban de sus muñecas, se movió con una destreza inesperada. Usó los eslabones como látigos, lanzándolos al rostro de la segunda bestia que se abalanzaba sobre Diego. Los eslabones se enredaron en sus fauces, obligándola a cerrar la mandíbula. Con un giro desesperado, Kaela tiró hacia atrás, permitiendo que Diego hundiera el cuchillo en el cuello expuesto de la criatura. El público estalló en gritos de asombro y furia. No estaban viendo víctimas indefensas, sino a guerreros luchando con una sincronía que desafiaba toda lógica. La tercera bestia los rodeaba, esperando el momento perfecto para atacar. Neria, jadeante, levantó la lanza mientras Kaela se cubría tras Diego. La criatura saltó con un rugido, y Diego, en un movimiento instintivo, la recibió clavando el cuchillo en lo profundo de su garganta mientras Neria empujaba con la lanza desde un costado. La bestia cayó sobre la arena, convulsionando, hasta quedar inmóvil. La multitud enmudeció por un instante. Nadie había esperado que sobrevivieran al primer asalto. El gobernador se levantó de su trono, furioso, y alzó la mano. «No termina aquí. Mátenlos a todos». Las puertas laterales se abrieron de golpe, y una oleada de soldados armados comenzó a invadir la arena. El estrépito de sus pasos resonaba como un trueno. Diego miró a las hermanas, con el pecho agitado y la sangre manchándole el rostro. Ahora comienza la verdadera lucha. Neria levantó la lanza,
con una sonrisa salvaje. Por fin, Kaela, temblorosa pero decidida, apretó las cadenas en sus manos. Sus ojos violetas ardían con la misma determinación que los de su hermana. El choque fue inmediato. Espadas contra lanza, cadenas contra armaduras, puños contra acero. La arena se tiñó de rojo bajo la furia de los tres, que peleaban espalda con espalda como si fueran uno solo. Diego bloqueaba golpes imposibles, Neria lanzaba estocadas precisas y letales, y Kaela, aunque nunca había sido entrenada para la guerra, peleaba con el instinto de alguien que no quería perder al hombre que había transformado su destino. Cada vez que caía un enemigo, la multitud estallaba entre gritos y vítores contradictorios. Algunos exigían su muerte inmediata, otros empezaban a corear sus nombres. La rebelión nacía en las gradas, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El gobernador, viendo que su espectáculo se convertía en un símbolo de desafío, apretó los puños con rabia. «Bajen al Coliseo», ordenó a su escolta personal. «Acabad con ellos ahora mismo». Desde lo alto de las gradas, se preparaba la entrada del enemigo más peligroso de todos. No bestias, no guardias comunes, sino los soldados de élite que solo obedecían al gobernador en persona. Diego lo sabía, lo que venía sería peor que cualquier monstruo. Pero mientras sentía el calor de las hermanas a su lado, supo que no estaba solo. Y esa certeza era más fuerte que cualquier ejército. El estruendo de los tambores de guerra anunció la llegada de la guardia de élite del gobernador. Sus pasos resonaban sincronizados, un bloque de acero y disciplina que descendía por las rampas del Coliseo. A diferencia de los soldados comunes, aquellos guerreros llevaban armaduras negras adornadas con emblemas dorados, y sus lanzas de energía vibraban con un zumbido letal. Eran temidos en todo Calrión, la última muralla entre el pueblo y su tirano. La multitud enmudeció al verlos marchar en formación cerrada. Algunos gritaban por sangre, otros contenían la respiración. El gobernador, desde su trono, sonreía satisfecho, convencido de que la masacre estaba asegurada. Diego, jadeante, con el cuchillo ensangrentado aún en la mano, se giró hacia las hermanas. La arena estaba sembrada de cadáveres y bestias muertas, y los tres apenas podían mantenerse erguidos, cubiertos de polvo y heridas. Aún así, en sus ojos brillaba algo indomable. «Esto no es una batalla, es una ejecución», susurró Kaela, con la voz quebrada. «Entonces que vean lo que somos capaces de hacer», replicó Neria, alzando la lanza con una fuerza desafiante. Diego colocó una mano en el hombro de cada una. «Escúchenme. No piensen en ellos, piensen en nosotros. Mientras estemos juntos, ningún muro puede detenernos». El primer choque fue brutal. Los guerreros de élite formaron un semicírculo, cerrándolos en una trampa perfecta. Las lanzas llamearon al unísono, lanzando descargas que hicieron temblar la arena. Diego rodó por el suelo, evitando una estocada, y contraatacó hundiendo el cuchillo en la coraza de uno de los soldados. Neria se lanzó contra otro, atravesando la ranura del casco con una estocada precisa. Kaela, rápida como un destello, enrolló sus cadenas en la pierna de un tercero y lo derribó, permitiendo que Diego lo rematara. El combate era desigual, pero la sinergia entre ellos convertía cada movimiento en un acto coordinado. Diego bloqueaba, Neria atacaba, Kaela desestabilizaba. Era como si tres almas distintas hubieran aprendido a latir con un mismo corazón. La multitud, que al inicio vitoreaba la muerte del trío, comenzó a rugir de otra manera. Algunos gritaban los nombres de las gemelas, otros aplaudían cada vez que un soldado de élite caía. El aire del Coliseo cambió, transformándose en una ola de tensión que ya no favorecía al gobernador. En lo alto, él frunció el ceño. «¿Cómo es posible?», murmuró, viendo cómo su escolta era derribada uno por uno. En la arena, Neria peleaba como una diosa de la guerra. Cada estocada era un rugido de libertad, cada giro de su lanza una danza mortal. Diego la seguía con el cuchillo en alto, resistiendo golpes que habrían matado a cualquier otro. Kaela, aunque no tenía la fuerza de su hermana ni la experiencia del humano, peleaba con una ferocidad desesperada. Usaba su cuerpo como escudo cuando era necesario, lanzaba piedras y cadenas como si fueran armas de precisión, y su grito de guerra, antes inimaginable, se escuchaba entre los estruendos de la multitud. El suelo estaba cubierto de cuerpos cuando un nuevo enemigo apareció, el capitán de la guardia de élite. Era un gigante cubierto de armadura oscura, con un martillo de energía capaz de reducir a polvo cualquier cosa que golpeara. Sus ojos brillaban detrás del casco como carbones encendidos. Avanzó hacia ellos con pasos que hacían temblar la arena. «Aquí termina su desafío», dijo con una voz metálica que resonó en todo el Coliseo.
Diego se adelantó, con el pecho levantado. No. Aquí comienza. El capitán descargó el martillo con una fuerza colosal. Diego apenas logró esquivar, sintiendo el calor del impacto cuando el suelo explotó a centímetros de él. Neria aprovechó para lanzarse por un costado, clavando la lanza en la articulación de la armadura, pero el gigante la apartó con un golpe que la lanzó al suelo. Kaela gritó el nombre de su hermana, y en su desesperación, enredó las cadenas en el brazo del enemigo, deteniéndolo lo suficiente para que Diego pudiera atacar. El humano saltó sobre la espalda del capitán y hundió el cuchillo una y otra vez en las ranuras de la armadura, hasta que el gigante soltó un rugido gutural y cayó de rodillas. Neria se levantó, ensangrentada, y con un último grito atravesó su garganta con la lanza. El coliseo estalló en un clamor. Miles de voces gritaban, ya no por su muerte, sino por su victoria. El gobernador, furioso, golpeaba los brazos del trono, incapaz de creer lo que veía. Diego, jadeante, se giró hacia las hermanas. Neria tenía la mirada encendida, cubierta de sudor y sangre, y Kaela, aún temblorosa, lo abrazó con fuerza. En medio de aquel infierno, los tres se fundieron en un momento de intimidad imposible, un abrazo manchado de sangre, un suspiro compartido, la certeza de que habían vencido juntos lo que parecía invencible. Pero sabían que no había terminado. El gobernador no iba a aceptar esa humillación. Su mirada, en lo alto del trono, ardía con odio. Si el pueblo quiere un héroe, entonces verán cómo muere su héroe. Yo mismo lo ejecutaré. El silencio cayó sobre el coliseo como un manto. El gobernador descendía, acompañado de su escolta personal más cercana, dispuesto a acabar con ellos con sus propias manos. Diego apretó la lanza ensangrentada, colocándose frente a Neria y Kaela. Esto ya no es solo nuestra lucha, dijo con firmeza. Ahora es por todos ellos. La multitud comenzó a rugir de nuevo, como una ola imparable. La arena temblaba. La rebelión estaba a punto de estallar. El silencio era denso cuando el gobernador descendió al coliseo. La arena se estremeció bajo sus pasos. Vestía una armadura ceremonial negra, adornada con bordes dorados y símbolos antiguos. En sus manos sostenía una espada curva que brillaba con un fulgor azulado, una reliquia de guerra que se decía capaz de cortar hasta la piedra más dura. A su alrededor, la multitud contenía el aliento. Ya no eran gritos de júbilo, sino un murmullo expectante. El espectáculo se había convertido en algo distinto, no era un castigo, sino un juicio ante todo Calrión. Diego, de pie en medio de la arena, sostenía la lanza ensangrentada, con el cuerpo cubierto de heridas y el pecho agitado. A su lado, Neria apoyaba una mano en su hombro, lista para luchar hasta el final. Kaela, aunque más herida y temblorosa, apretaba las cadenas que seguía usando como arma. Los tres formaban un frente imposible de quebrar. El gobernador los miró con desprecio, levantando la espada. No eres más que un intruso, humano. Puedo destruirte aquí mismo y tu nombre se borrará en la arena como el de tantos otros. Diego sostuvo su mirada, sin retroceder. Tal vez, respondió. Pero ya no lucho solo por mí. Ellas son mi razón, y contigo o sin ti, nunca volverán a ser esclavas. El gobernador lanzó un rugido y se abalanzó sobre él. La espada descendió con una fuerza brutal. Diego la bloqueó con la lanza, el impacto retumbó en sus brazos como un trueno. Neria aprovechó el instante para clavar su lanza auxiliar contra el costado del tirano, pero la armadura absorbió el golpe. El gobernador giró y la empujó de un manotazo, lanzándola contra el suelo. Kaela corrió hacia ella, pero el gobernador la detuvo con una patada que la hizo rodar por la arena. Diego, viendo a las dos caer, liberó un grito de furia y cargó contra él. El choque fue titánico. El gobernador blandía su espada con una velocidad inhumana, cada golpe era un relámpago que Diego apenas lograba desviar. La multitud rugía con cada intercambio, dividida entre el miedo y la esperanza. En un momento, el tirano levantó la espada para el golpe final, pero Kaela, arrastrándose por la arena, logró enredar las cadenas en su pierna y tiró con todas sus fuerzas. El gobernador perdió el equilibrio y Diego aprovechó la apertura, clavó la lanza directamente en la ranura del peto, perforando la armadura y hundiéndola en su pecho. El silencio se apoderó del coliseo. El gobernador cayó de rodillas, su espada temblando en su mano. Sangre oscura brotaba de su boca. Alzó la vista hacia Diego, con incredulidad y odio. Un humano, fue lo último que murmuró antes de desplomarse sobre la arena, muerto. Por un instante, nadie se movió. Todo Calrión parecía contener la respiración. Luego, un grito se elevó desde las gradas.
Después otro, y otro más. En segundos, el Coliseo estalló en vítores y rugidos. El pueblo, hastiado de años de tiranía, celebraba no la muerte, sino la libertad. Los soldados que quedaban en la arena retrocedieron, indecisos. Algunos arrojaron sus armas. Otros, contagiados por la furia de la multitud, se unieron al clamor. Era el comienzo de la rebelión. Diego cayó de rodillas, exhausto. Neria corrió hacia él, levantándolo por los hombros. Caela lo abrazó por la espalda, temblando aún, con lágrimas en los ojos. Ganaste, susurró Caela. Nos salvaste. Diego la miró, y luego a Neria, que tenía el rostro endurecido pero los ojos humedecidos. No. Ganamos juntos. La multitud seguía gritando, y poco a poco, la arena se llenó de ciudadanos que saltaron desde las gradas, celebrando la caída del tirano. Entre vítores, Diego, Neria y Caela fueron levantados por los brazos de la gente. No eran esclavos ni prisioneros, sino símbolos de un cambio imposible de detener. Los días siguientes fueron un torbellino de transformaciones. El Consejo de Ancianos tomó el control de la ciudad y declaró abolida la esclavitud. Los símbolos del antiguo gobernador fueron derribados y quemados en las plazas. El nombre de Diego corría de boca en boca, no como invasor ni extranjero, sino como el hombre que había enfrentado al poder por amor y había triunfado. En la torre que una vez fue su prisión, Diego se encontraba con Neria y Caela. Ya no llevaban grilletes ni cadenas. Vestían ropas nuevas, sus cuerpos curados, aunque las cicatrices permanecían como testigos de lo vivido. Neria se acercó a él, seria como siempre, pero con un brillo distinto en los ojos. Nunca pensé que diría esto, humano, pero ahora tu vida me pertenece, tanto como la mía es tuya. Caela, con la dulzura que siempre había guardado en silencio, lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. No necesitamos cadenas para estar contigo. Elegimos quedarnos. Diego las rodeó con los brazos, cerrando los ojos por un instante. Sentía la paz que jamás creyó encontrar en un mundo extraño, la certeza de que su batalla había valido la pena. En el balcón, con el viento de Calrión acariciando sus rostros, los tres miraron juntos el amanecer. El sol teñía el cielo de dorado, anunciando un futuro distinto. Un futuro que, por primera vez, les pertenecía. Y allí, en medio de aquel nuevo comienzo, sellaron su destino con un beso compartido, no de cadenas ni de dolor, sino de amor libre y eterno. El Coliseo había sido el escenario de su condena, pero ahora el mundo entero era testigo de su victoria. El final no fue muerte ni esclavitud. Fue amor, unión y libertad.